Hola, mi nombre es Eduardo y llevo ya muchos años trabajando en refrigeración y aire acondicionado y hoy quiero traerles aquí el nuevo Testo 557S. Así que vamos a abrirlo y vamos a ver qué características tiene este nuevo manifold de la línea Testo. Vamos a abrirlo, quitamos esta parte y al abrirlo nos vamos a encontrar con el manifold y las demás cosas. Por ejemplo, aquí la folletería para conectar el equipo con la app, ya que se puede controlar totalmente el equipo con una app desde nuestro smartphone. Así que bueno, vamos a proceder a revisar todo lo que nos trae aquí el maletín. Bueno, viene protegido. Aquí está el manifold en sí, que como vemos tiene una pantalla más grande que la versión anterior y bueno, tiene algunas características más, por ejemplo que es más robusto, más protegido, tiene menos botones, lo que los hace más fácil de entender. Y como vemos, esta versión viene con mangueras. Aquí vemos una manguera de 3 octavos que por lo general se usa para hacer el vacío, y también las 3 mangueras clásicas que tienen todos los manifold, que es una roja, una azul y una amarilla, pero la característica que tiene esta manguera es que tienen llaves de corte en cada una de ellas. Podemos cerrar allí el paso del refrigerante. También nos trae pinzas para censar la temperatura, en este caso las Testo 115i, que se pueden ver ahí, que como vimos en la versión anterior eran iguales las pinzas pero eran cableadas, así que en este caso se pueden usar las pinzas pero de forma inalámbrica y se conectan junto con el manifold. Y aquí está la ostra que viene. Lo bueno de la caja es que tiene otros espacios aquí dentro como para conectar aquí en este lugar o poner más pinzas de esta, por ejemplo 2 más, pueden ser 2 cableadas y 2 inalámbricas. También acá de este lado tenemos 2 espacios más para poner las ondas, por ejemplo los termohigrómetros de la línea Testo. Y aquí tenemos una herramienta más que es el vacuómetro de Testo, el modelo Testo 552i. Aquí se lo puede ver, es muy chiquitito y todos tienen obviamente sus baterías internas para hacerlos funcionar. Así que debemos mantener apretado un poquito y allí ya empieza a buscar conectarse con el manifold. Las otras pinzas también funcionan de la misma manera, así que luego vamos a ver cómo se conectan. Y también trae aquí una correa para que podamos engancharla a esta sonda aquí y la podamos tener colgada en algún lado para que no se nos extravíe, no se nos pierda. Así que bueno, eso es lo que trae el maletín del Testo 557. Ahora vamos a ver qué características tiene este manifold en sus funciones. Aquí podemos ver entonces el manifold y sus 4 botones solamente que tiene. Un botón de encendido y escape, un botón de menú y entrada y para subir y bajar las funciones. Vamos a darle encendido, allí nos recibe la palabra Testo y empieza a buscar las sondas, tanto la de temperatura como la de vacío. Así que vamos a encenderlas. Mantengo presionado, empieza a titilar allí la sonda. Esta otra también la voy a prender, empiezo a titilar y voy a prender también, ¿por qué no?, la de vacío, ya que la tenga detectada. Así que bueno, allí nos muestra las 2 sondas de temperatura. Primeramente le ponemos OK y ya están tomando temperatura estas sondas. Aquí podemos ver ¿para qué se usan las sondas? Bueno, para tomar la temperatura, puede ser de en la cañería, para medir lo que es el sobrecalentamiento en aquellos equipos que sean de expansión fija, o los que sean de válvulas que no sean de expansión fija. Tenemos también para medir el subenfriamiento, así que depende cómo lo utilicemos a las sondas de temperatura, vamos a poder medir también lo que es el subenfriamiento y el sobrecalentamiento. Vamos a ver cómo, por ejemplo, setear aquí
el refrigerante. Presionamos y podemos seleccionar entre R22, R410 y muchísimos refrigerantes en los cuales se van a ir cargando o actualizando cuando lo conectemos a un smartphone. Allí seleccionamos el refrigerante que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar el 410A. Le ponemos entrada o enter y ya queda seleccionado aquí debajo. Si queremos poner en 0, por la duda que la presión no esté bien en 0 las dos, ponemos aquí P igual a 0, la presión queda igualada. Así que mantenemos ahí presionado y listo. Resetea las presiones. Vamos a ver qué encontramos aquí en el menú. Ya vimos las dos ondas conectadas. Seleccionamos el refrigerante y aquí arriba nos dice todos los dispositivos que están conectados en el teléfono por medio del Bluetooth. Ponemos allí el modo de medición que nos pide el equipo. Le damos Enter y el primero que aparece es el de refrigeración, que era en donde estábamos recién, que es donde seleccionamos el refrigerante y demás. Así que podemos bajar y entramos en el modo evacuación. El modo evacuación es para cuando hacemos vacío en nuestros equipos. Seleccionamos OK y allí estamos ahora en la parte de vacío y podemos seleccionar la cantidad de micrones que queremos bajar. Por ejemplo, seleccionamos aquí, la introducimos, por ejemplo, si queremos llegar a 250 micrones, le ponemos OK y la parte del decaimiento del vacío podemos poner allí. Por ejemplo, si queremos que sean hasta 1000 micrones, nos va a quedar marcado cuando hagamos el vacío. Allí le ponemos OK. La sonda de vacío del vacuómetro, ponemos OK y ya estamos listos para comenzar a hacer la medición. Una vez que estemos listos, ya que hayamos conectado todas las mangueras y vayamos a hacer el vacío con la bomba de vacío, presionamos inicio. Presionamos aquí inicio y el equipo nos censa cuando empieza a realizarse el vacío por medio de una escala gráfica. Así que lo podemos ver ahora. Y también vamos a poder ver cualquier cambio que haya en el vacío, no solo de forma numérica, sino también de una forma gráfica. Así que bueno, aquí está lo que seteamos de 1000 micrones y aquí esta línea de puntos nos censa los 250 micrones que acabamos de marcar. Aquí el tiempo y también nos indica la temperatura ambiente y lo que es la temperatura del agua y la temperatura del delta T que hay entre el agua y la temperatura ambiente. Ponemos escape, nos va a decir que si queremos cancelar esto le ponemos que sí, porque en este momento estamos haciendo una prueba. Ponemos OK, escape y llegamos allí nuevamente al modo de refrigeración, que era para medir presiones positivas. Aquí están las dos ondas que tenemos prendidas y podemos medir de este lado la parte que tiene la válvula roja, medimos alta presión, y de este lado la baja presión. Pero tenemos otros conectores más aquí debajo. Por ejemplo, aquí en el azul conectamos, si sacamos esta tapita, la manguera azul. Y en este caso aquí, en este otro puerto, podemos conectar la manguera amarilla, más fina, o también podemos llegar a conectar el vacuómetro aquí de esta manera. Podemos llegar a conectarlo así de esta manera al vacuómetro. Entonces abrimos el paso y nos censa el vacío que estamos haciendo. Si lo mantenemos cerrado, podemos desenchufar y conectar alguna otra manguera. Aquí en esta parte, en este que es más grueso, conectamos la manguera de 3 octavos, en el cual podemos usarlo también para conectar la bomba de vacío si tenemos un conector de 3 octavos. Y aquí en este último, como vemos, estas partes tienen movimiento, conectamos la manguera roja, que también tiene una tapita de protección. Además tenemos de estas válvulas que realmente no hay que hacerle mucha fuerza ni nada, son muy prácticas. Tenemos el visor de líquido, ¿sí? Vemos allí que circula líquido o vapor
lo vamos a estar controlando allí de esta manera. También el equipo en la parte de atrás tiene lo que es un gancho para poder colgarlo, así que podemos engancharlo en cualquier lado y que quede allí bien sujeto. Y también aquí debajo, bueno, nos encontramos con las pilas, que en este caso lleva 4 pilas AA. También algo que nos indica aquí detrás el manifold es la presión máxima que soporta. Dice 60 bares o también la presión puesta en PSI, que son 870 PSI. Así que debemos tener en cuenta eso de no sobrepasarlo, pero de todas formas es muchísima la presión que aguanta. También, ya que estamos mostrando aquí la parte esta, podemos conectarle sondas de temperaturas cableadas, como tenía la versión anterior. Sacamos aquí la tapa y se pueden ver allí los conectores para la sonda de temperatura cableada. Así que podemos usar 2 cableadas, por ejemplo, y 2 sondas de temperatura que sean inalámbricas. Vamos a ver otro modo. Por ejemplo, entramos ahí al modo de medición. Ya vimos que estaba refrigeración, evacuación y también tenemos el test de estanqueidad. Allí vamos a necesitar una sonda, aunque sea, nos marca una sonda de temperatura, porque vamos a necesitar una sonda para controlar la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque si la temperatura ambiente cambia, nos va a subir o bajar la presión. Entonces, para que el equipo pueda compensar ese cambio de temperatura, necesita una sonda. Así que le ponemos OK y nos va a tomar la sonda de temperatura. Allí nos dice que está encendida la sonda de temperatura 063. Y como vemos, la sonda tiene allí el código 063 aquí debajo, para que uno sepa que qué sonda es. Por ejemplo, esta otra sonda dice 937 y bueno, la de vacío también tiene un número 746. Así que para que sepamos qué sonda es, en este caso nos dice que la que hace la compensación de temperatura es la sonda 063, ¿okay? Es esta que está aquí. La tenemos que dejar en un lugar donde no sense cañería, sino que sense la temperatura ambiente cerca de donde estamos haciendo el trabajo. Así que aquí tenemos también para dar inicio, para poner la presión en 0 en el caso de que la necesitemos, que es manteniendo presionado el botón. Y vamos a hacer la prueba del lado de alta presión, aquí de este lado rojo. Así que inyectamos aquí el nitrógeno y lo conectamos al equipo de este lado. La inyección de nitrógeno puede ser aquí por este lado, y este lado es el que conectamos al equipo que estamos haciendo la medición. Ponemos allí inicio y nos dice la presión inicial, la presión actual y el delta P, es decir, los cambios de presión que pueda haber, indicándonos que hay o no una fuga en el equipo. Y como vemos, aquí nos indica el tiempo que está pasando y también la temperatura que está siendo compensada. Una vez que terminemos esto, le ponemos fin y podemos hacer una nueva medición. Ponemos escape y podemos salir ahora de esta función para hacer algún otro tipo de medición. Ponemos ahora lo que es el recalentamiento objetivo. Aquí en este caso nos dice que podemos hacerlo con una temperatura exterior que nosotros pongamos manualmente y una temperatura interior, en el caso de que esté funcionando el equipo, también lo conectamos manualmente. Y si no, podemos optar por poner un Smart Probe. Ponemos OK y nos pide la sonda, la 605i, que son termohigrómetros, que como mencionamos también los podemos llevar allí en el maletín. Bueno, ponemos OK. Y la introducción entonces aquí va a tener que ser manual porque no tenemos la sonda. Ponemos OK y ya queda allí guardada. Allí podemos usar la sonda de temperaturas, ponemos OK y nos dice aquí el recalentamiento objetivo en el caso que hayamos conectado la sonda o que nosotros hayamos puesto manualmente la temperatura ambiente. Y bueno, estas son las dos ondas de temperatura que en este momento están sensando, calculándonos el recalentamiento. Otra función que tiene el equipo aquí debajo es el modo test de compresor. Ponemos OK y allí nos dice que va a usar la sonda, la T115, la con el número 063, que vendría a ser esta, que tiene el número 063, y esta la conectamos en el compresor, en la descarga del compresor, allí bastante cerca, para que sense la temperatura de descarga del mismo. Entonces allí podemos testear si nuestro compresor tiene una elevada temperatura de descarga o está funcionando bien.
Entonces va a usar esa sonda de temperatura como T3 y la otra sonda de temperatura la podemos usar para censar otra cosa. Ponemos OK y nos dice que T1 está censando la temperatura del recalentamiento y T3, aquí como se puede ver en la pantalla, está censando la temperatura de descarga del compresor. Y eso nos va a decir si el compresor está en buen estado o no. Sabemos que hay diferentes temperaturas que debemos calcular del compresor para saber si está en buen estado o el aceite ya no sirve más. Ponemos escape y podemos ver alguna otra función, por ejemplo el delta T. Ponemos OK y nos va a pedir las dos ondas de temperatura, temperatura 1, temperatura 2. Ponemos OK y nos va a dar la temperatura de inicio y nos va a dar la temperatura de T1 y T2 y nos va a dar la diferencia en cada una. En este caso, como las dos ondas al estar prendidas, están las dos ondas prendidas, miden la misma temperatura, no hay ningún delta P, no hay ninguna diferencia de temperatura, porque si no nos estaría mostrando ya directamente una diferencia de temperatura. Por ejemplo, si a una la calentamos, la voy a poner ahí en el dedo para que tome la temperatura y haya una variación, nos va a dar un delta T. Esto nos sirve para medir, por ejemplo, el salto térmico o dos temperaturas que nosotros quisiéramos medir en la cañería y nos va a dar entonces allí un resultado de estas dos mediciones diferentes de temperaturas que necesitamos medir. Así que en este caso podemos allí usar esto para detectar estos dos cambios de temperatura en una cañería o en alguna zona que quisiéramos medir. Ponemos escape y esas serían prácticamente todas las funciones que tiene aquí el Manifold Testo 557S. Aquí está la función de Bluetooth, entramos y nos dice si la queremos apagar, la queremos encender o hacerlo de modo manual. Ponemos terminado, está off, escape y tenemos aquí los ajustes del mismo, en el cual dice, por ejemplo, la duración de la iluminación que le podemos cambiar, el brillo de la pantalla, la intensidad del brillo, que se apague automáticamente, la autocompensación de temperatura de fábrica, allí la podemos encender o apagar en caso de que la necesitemos. Aquí podemos cambiar las unidades, por ejemplo, las unidades de temperatura, las unidades de presión, el tipo de presión, la presión absoluta, la presión de vacío, en qué la queremos medir, si en micrones o en qué. Así que todo eso se cambia desde ahí. También podemos cambiar el idioma, como vemos tiene muchísimos idiomas, en este caso está en español. Y tenemos el asistente de configuración, en caso de que necesitemos que se nos guíe en la configuración del mismo, podemos hacerlo. Y por último, aquí debajo tenemos el poder restablecer los ajustes de fábrica y también la información que tiene el instrumento, por ejemplo el número de serie, la versión del firmware, la versión de los refrigerantes que están cargados y la versión de Bluetooth. También podemos utilizar la app Testo Smart, que la podemos descargar allí del Play Store, y lo que sí debemos tener encendido, debe estar encendido lo que es el Bluetooth directamente y también la ubicación. Eso es muy importante, que tiene que estar prendido. La ubicación del teléfono tiene que estar sí o sí prendida. Entonces allí, activada la localización, nos pregunta si queremos actualizar los refrigerantes. Allí podemos hacer esta actualización de refrigerantes y como vemos el equipo también está haciendo lo que es esta actualización de refrigerantes. Como ven, dice ahí recibiendo los refrigerantes. Y luego, bueno, el equipo, una vez que ya hizo la conexión, nos va a dar un menú como este, en el cual nos va a mostrar también lo mismo que podemos ver en la pantalla del Manifold, y nos indica aquí el refrigerante, las presiones, en este caso, bueno, no hay presión, la temperatura del refrigerante de evaporación, la temperatura de las sondas y el cálculo de superheat. Aquí podemos poner Start para que comience a hacer la prueba y nos grabe aquí con un gráfico, en esta parte gráfica, todos los datos que recoge de temperatura y de presión el equipo. Y nos va a mostrar aquí en esta parte una tabla en la cual podemos grabarla y mandársela al cliente o tenerlas nosotros para consultar. Aquí tenemos todas las funciones y cuando vamos cambiando
en nuestro manifold las funciones también deberían cambiar, por ejemplo, aquí en nuestro teléfono. Por ejemplo, yo lo puse ahora en modo evacuación o vacío y nos indica allí directamente que va a empezar a hacer ese proceso. Allí yo lo puse en modo vacío y nos va a indicar también a cuántos micrones llega el equipo. Así que tiene muchas funciones la app de Testo Smart y se conecta con las ondas de temperatura y también con los otros manifold de la línea Testo. Puede ser, por ejemplo, el 550i, que también es inalámbrico y puedes conectarse con las ondas. Así que esta misma app sirve para hacer esa conexión. Así que, bueno, espero que les haya servido el video de cómo más o menos son algunas de las funciones que tiene el nuevo Testo 557S, que realmente es muy agradable a la vista y tiene muchísimas funciones de las cuales vamos a disfrutar de hacer nuestro trabajo como técnico de muy buena calidad y muchas veces en menor tiempo, ya que tenemos estas herramientas que nos ayudan a hacer el trabajo de una mejor manera. Muchas gracias por ver el video. Un saludo a todos.